deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Hablar con la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gran gusto saludarlos y darles la bienvenida a Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y esta noche me acompañan Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? A todos mis compañeros, buenas noches. Ángel Verdugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola a todos. Y José Buendía. ¿Cómo están? Bueno, pues el calendario gregoriano que nos rige dice que ya viene el fin de año, pero el calendario político dice otra cosa. Se intensifican las acciones por parte del magisterio guerrerense, ahora tomando oficinas del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guerrero, también del Instituto Electoral del Estado, y con la amenaza muy clara de que no permitirá que se lleven a cabo las elecciones. Esta es la última manifestación o estrategia dentro de la protesta por los hechos de Ayotzinapa, una protesta que parece ir mucho más allá de la exigencia de qué pasó con los jóvenes que fueron desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre. Pepe, buen día. ¿Cómo ves el panorama tú? Pues creo que estamos en una situación en la que, por un lado, siento el panorama muy trabado, estamos muy trabados, siento mucha confusión, siento mucho atore, porque digamos que si tratáramos de simplificar las dos posiciones que tú ponías en tu introducción, podríamos ver, pues, por un lado, un gobierno que trata de llamar a superar el asunto de Ayotzinapa, dejar atrás ese episodio, pero sin una respuesta satisfactoria para la sociedad, ni para los familiares, ni en general para el conjunto de los ciudadanos que puedan sentir distintos tipos o una multiplicidad de agravios. Y por otro lado, tienes la demanda de presentar vivos a los normalistas, que parece una demanda francamente impracticable. Entonces, parece dar la sensación de que estamos no hay rutas de escape, en un juego exacto, dentro de un laberinto donde no se ve la salida y en el que se suman actores. Ahí están, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Marina, ¿no?, que entra a tratar de decir, señala claramente, como si tuviera información privilegiada, que se están manipulando a los familiares, en lo que pues muchos pueden interpretar como un intento del secretario de Marina de tratar de ir desactivando o contribuyendo a desactivar la protesta de los padres. Pero es exactamente al revés, ¿no? A ver, Humberto, el resultado puede ser efectivamente al revés, sí. pero convendrás, Musacchio, que no es más que la expresión del trave y de la falta de salidas que decía Pascal que estamos presenciando. Yo lo que creo es que esta declaración del secretario de Marina fue muy imprudente, porque lejos de contribuir a apaciguar los ánimos, los exacerba. No creo que sea la función de un secretario de Marina intervenir de esa manera en política tampoco. Me parece que debería ser más cauto, más cuidadoso. Y temo mucho que estas manifestaciones de tanto del secretario de la Defensa como del secretario de Marina respondan pues a una insatisfacción, pues no tanto con la sociedad, sino con un gobierno que nada más no responde y los tiene trabajando como policías a los marinos y a los soldados, cuando que no es esa su función. Yo creo que hay una cierta inconformidad ahí que se trasluce en esos discursos que aparentemente le reclaman a la sociedad por lo que está pasando. Martín. Yo, más que una inconformidad, Humberto, yo lo que veo es una pérdida de brújula, tratar de rescatar la figura de la autoridad. O sea, yo no entiendo cómo un secretario sale a advertir, hemos tenido, o el gobierno ha tenido paciencia con estos grupos, cuando si tú vas a actuar contra la subversión o si tienes información privilegiada, como decía Pepe Buendía, pues entonces actúa, aplícala y no salgas al discurso a decirle a la sociedad, aguas, ya sabemos que hay gente que está manipulando y ya sabemos que hay grupos infiltrados. Por favor, que actúen.
O sea, lo que está viendo la sociedad actualmente es una inacción del gobierno, no hay de veras quien opere las cosas en la vida real, en la vida práctica, no se nota, no se ve nada, no se ven acciones concretas para tratar de bajar la presión de todo el problema social que derivó la desaparición de estos estudiantes de la escuela normal a finales de septiembre, y al contrario, el conflicto ha ido escalando, al grado de que hoy está en riesgo el proceso electoral del año próximo en Guerrero, que yo, como veo las cosas, difícilmente se va a poder llevar a cabo, porque ya incluso con esta reunión ríspida que tuvieron los padres de los jóvenes con los senadores de la República, finalmente el PRD sale a decir que no hay condiciones para realizar elecciones en Guerrero el próximo año, porque sigue el clima violento, sigue el clima de confrontación, y Guerrero es un verdadero desastre social, ya no digamos económico, y ni qué decir político. Ángel Verdugo. Lo primero que debo decir es que esto que está pasando, yo lo planteé aquí, está grabado, lo he dicho una y otra vez. De tal manera, pues, que a mí en lo personal no me sorprende lo que estamos viendo y enfrentando. Voy a diferir hoy tanto de Humberto como con Pepe. Tradicionalmente difiero con Pepe, pero ahora vamos a incluir también a Humberto. Yo creo que es ingenuo pensar que el secretario de Marina y el secretario de la Defensa se mandan solos y salen a hacer esas declaraciones motu propio. En este país, en las cuestiones trascendentales como sería ir al baño, tienen que pedirle permiso al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La salida de ellos dos con ese discurso evidentemente contó con el visto bueno y la aprobación del presidente de la República. Segundo elemento, no es un discurso para esa masa amorfa, variopinta, que son los padres de los 43. Posiblemente hace 2 meses y medio, los que se presentaban en algún lugar a discutir o a negociar o lo que fuere, eran padres de esos 43. Hoy, si ustedes observan con cuidado las imágenes de los que están, por ejemplo, en el Senado de la República, van a ver a 2 o 3 personas que por su hablar, por su lenguaje corporal, dice uno, esta gente sí son padres de algunos de los muchachos desaparecidos, o pienso yo, es mi opinión personal, asesinados, alguna señora llorosa. Pero los demás son los típicos activistas políticos que traen una agenda propia más ligada al EPR o a grupos que sueñan 50 años después de que van a hacer una revolución armada y van a implantar el socialismo en este país. Pero estás adivinando. Estoy adivinando, soy muy fregón para adivinar yo, efectivamente. No, así es. Ya les toca, les toca. Iban a hacer comentarios rápidos. Yo la verdad es que creo que por un lado está esto que ya se ha convertido en una, como dirían los médicos, una septicemia en torno al conflicto, porque digo, nadie duda del dolor de los padres de familia, eso creo que es muy, digamos, hay que cuidar mucho. Ni del horror de Iguala, yo no veo a nadie que lo condone. Pero el problema creo que pues ya se juntó el hambre con las ganas de comer en el conflicto, y evidentemente llevar eso a la petición o a la exigencia de que no haya un proceso electoral de cara al próximo año es muy peligroso. Es un paso enorme, ¿no? Primera porque creo que no es optativo, es decir, creo que hay que entender, la Constitución es muy clara y dice la renovación de los poderes públicos en este país es a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Entonces, me parece que no hay otra forma, y la única excepción sería a través de la desaparición de poderes, que no ha sucedido ni va a suceder. Primer punto. Segunda, el problema es ¿cómo se van a organizar un proceso electoral ahí? Creo que ese es el tema. Yo ya no estoy discutiendo si va a haber o no va a haber, tiene que haber, ¿no? Y creo que hacia allá van los mensajes de las fuerzas militares. Claro. Es decir, no estamos preguntando, es decir, ¿por qué? Porque en un Estado no puede haber ese tipo de casuística, decir aquí sí, aquí no, porque entonces rompe todo el régimen, digamos, formal democrático. Pero a ver, el proceso electoral tiene pasos. Sí. Y se están interrumpiendo pasos importantes del proceso electoral. En ya este desde momento, ahorita, así la es. capacitación, que tienen que capacitar a 13 a los insaculados. Y en el estado de Guerrero tienen que capacitar, la búsqueda de personas que participen en la organización de la elección es mucho más amplia,
por el tema del analfabetismo. Es decir, la búsqueda va a ser más Y los complicada. grupos indígenas, ¿no? Entonces, Mira, ¿qué pasa ahí, José Luis? Ahí hay un tema muy delicado. El INE ha declarado en varias ocasiones públicamente que pues los problemas de inseguridad no serán un tema para el proceso electoral. Yo creo que ahí habría que ajustar ese discurso porque me parece que sí es un tema que hay que atender. Me parece que sí son elecciones muy excepcionales donde el INE, y hablo del INE porque si bien son elecciones locales, acuérdense que hay una figura actualmente que es la asunción de las elecciones. Yo creo que el INE tendría que asumir esas elecciones. Pero están ahorita. los diputados federales también. Ya no puede, porque ya empezó el proceso electoral. Claro. Es cierto, es cierto. Entonces, entrando en esa lógica y sabiendo que también hay elecciones federales concurrentes, que son la de los diputados, me da la impresión que tendría que haber, pues, aplicarse la facultad que tiene el INE de solicitar a las autoridades la colaboración para poder hacer elecciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tiene que haber un comando militar en cada esquina para que haya proceso electoral y la gente pueda salir, entre comillas, con cierta libertad a las casillas de emitir su voto, lo hagan. Me parece que no hay otra opción porque lo contrario sería un fracaso del Estado mayúsculo que podría ser un inicio para pues una debacle digamos a nivel Estado. Me quedo con esa declaración. Sería un fracaso del Estado no celebrar elecciones en el estado de Guerrero. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este debate aquí en Círculo de Ideas. No se vaya. Bueno, regresamos a Círculo de Ideas. Fuerte el debate en el bloque anterior. Vamos a seguir hablando sobre este tema de qué ocurriría constitucionalmente, políticamente, socialmente, en caso de que no pudieran celebrarse las elecciones en el estado de Guerrero. Ya dijo ni más ni menos que el presidente del Senado de la República que no hay condiciones, pero nadie ha respondido a la pregunta, si no hay elecciones en Guerrero, entonces ¿qué, José Luis? Bueno, es que yo insisto, no es optativo. El tema es cómo se hace un proceso electoral, digamos, atípico, pues al igual que en Michoacán, que también creo que no está muy distante la realidad, ahorita está más encendido. Oaxaca también. Y Oaxaca. Pero es decir, son estados que en la realidad se encuentran, pues, sin gobernabilidad, o sea, están desbordados. Y lo que a mí me preocupa es que no veo un plan, no veo una estrategia, por lo menos que se anuncie, no que la conozcamos, probablemente no la tenemos que conocer porque son temas de inteligencia, de seguridad, pero que exista entre las autoridades electorales en combinación con las autoridades de seguridad pública y de gobernación. O sea, no veo ese plan, no veo al secretario de Gobernación preocupado por ese tema principalmente. Veo una preocupación que los funcionarios públicos de primer nivel están más preocupados por defender pues temas relacionados con sus propiedades y salvando el discurso de los escándalos digamos patrimoniales, y me parece que lo que habría que estar haciendo de cara a los próximos 4 meses que quedan pues es atendiendo eso para que haya posibilidad de decir, este país con todo y todo hace elecciones y sale un gobernante que es un gobernante legítimo. ¿Por qué? Porque el que sea un gobernante legítimo va a permitir, va a ser un factor clave para saber si se puede mejorar la situación en el futuro inmediato o no hay posibilidad. Es decir, hemos visto, Guerrero, pues lo que está pasando, no hay gobernante que le alcance a Guerrero para satisfacer la solución a sus problemas. A ver, Ángel, ¿qué pasaría si dentro de unos días ya no solamente es Guerrero, el estado donde el magisterio y los grupos que los apoyan dicen que no va a haber elecciones, sino Michoacán y Oaxaca? Yo creo que se aceleraría la toma de una decisión impopular y dolorosa, pero que el Estado mexicano, más temprano que tarde, debe tomar. Es decir, en las condiciones en que está el país, es impensable admitir la posibilidad
de que no hubiere elecciones, no solo en los tres, en uno solo de esos estados. Yo creo que es impensable. Yo parto de un principio muy sencillo. El Estado no es suicida, no se suicida. O sea, utiliza todos los elementos que tiene, que la ley incluso le da, y las facultades que la ley le otorga para cumplir con esa cuestión elemental constitucionalmente hablando. Es decir, para mí, repito, coincido con José Luis, no existe plan B aquí. No existe plan B. Si en un determinado momento hay que hacer uso de todas las Fuerzas Armadas, Policía Federal Preventiva, Gendarmería, el Estado mexicano lo va a hacer. Sin embargo, creo yo que no llegará a ese momento porque estamos hablando de aquí a 5 meses y medio, que es el primer domingo de junio. Yo creo que hará uso de una serie de elementos con los que cuenta la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, órdenes de aprehensión, todo un proceso judicial, de tal manera que llegaremos a ver las elecciones en los 3 estados. Pero, repito, estas demandas absurdas, casi de locura, de que no haya proceso electoral, solamente a un desequilibrado que no entienda la realidad política que vive el país, pudiere plantearlo, de tal manera pues que si tú le estás rascando la panza al tigre y que no hay elecciones ahora y que no esto, y han llegado, tampoco van a tener, dijo, Navidad tranquila, porque si nosotros no vamos a pasar, tampoco ellos van a tener Navidad. Es decir, ya es una mezcla, es un licuado o es un colachi, como diríamos en Sonora, de peticiones sin pies ni cabeza y totalmente alejadas de lo que en principio fue el origen. Sí, y lo peor de todo es que no se soluciona el problema de origen, el problema de raíz. Yo quisiera insistir en lo que Ángel decía de que cuando salen los secretarios de la Defensa, cuando salen los secretarios de Marina o el secretario de Marina a hablar del tema, yo creo que ¿por qué no con la información que se tiene el gobierno actúa? Lo que la sociedad está pidiendo y muchos sectores de la sociedad, entre ellos los empresarios, con razón o sin razón, eso es otro debate, pero lo que está viendo la sociedad es una inacción de la autoridad, una inacción del gobierno. Si no hay acción con la información que te generan los servicios de inteligencia, es inútil. Claro. No podemos estar con que ahí viene el lobo. Cuidado, porque ya sabemos quiénes están metidos atrás. Bueno, ahorita hay una serie de cosas de espionaje, por ejemplo, en la Ciudad de México. Bueno, el panista. Espían a los panistas, espían entre ellos. El oficial mayor de la Asamblea fue víctima de espionaje. Ellos mismos. Entre ellos mismos, ellos mismos se interceptan sus comunicaciones y demás. Es un verdadero desorden. No hay una línea de acción operativa, ni quien la implemente, y mientras esto sigue abonando a un escenario de confusión, a un escenario donde sálvese quien pueda y donde cada grupo político está tratando de jalar agua para su molino porque ahí vienen las elecciones del año 2015. Y mientras el tema económico sigue atorado, los empresarios han hecho una serie de demandas en materia fiscal que seguramente se van a implementar para el 2015 a fin de corregir una serie de distorsiones que se dieron en materia fiscal con la reforma del año 2014 que estamos terminando. Así que, es una rebambaramba en donde no obtenemos ningún beneficio los ciudadanos y donde esto se sigue descomponiendo. Humberto. Dice José Luis que si las elecciones no se realizan, eso será un fracaso del Estado. Yo creo que lo único que puede esperarse de un Estado fracasado son fracasos. Y cuando hablo de Estado fracasado me refiero a que las instituciones no funcionan, ya lo hemos discutido aquí. Si no funcionan, ¿qué hay que hacer? Y yo preguntaría incluso, ¿para qué hacer elecciones? ¿Para que llegue una nueva horda a acabarse todo lo que se encuentren por ahí en el erario? Entonces, ¿cuál es la solución, Humberto? No sé. Ah, bueno. Es que, no sé. Digo, yo quisiera que hay que hacer una propuesta a cambio de otra. El problema es que si las instituciones no tienen respuestas para esto más que llevar al ejército y a la policía para obligar a los guerrerenses a votar. No para obligar. No. ¿Ah, no? Yo no dije obligar a votar. A crear las condiciones de que se abran las casillas. Eres un humanista, gracias. No, hombre, no soy humanista. El hecho es ese. Soy sonorense. Si no están funcionando las cosas, ¿por qué no buscarles salidas? Ese es el problema. Pero, a ver, francamente... Pepe y después José Luis. Ahí voy a diferir de ti, Humberto. Ahora, tú me corregirás, pero
hasta donde yo recuerdo, durante todo el siglo XX, por más momentos turbulentos, autoritarismos, nunca en este país dejó de haber procesos electorales. Y yo creo que en momentos de tanta confusión y de crisis de, como le quieran llamar, de confianza, de credibilidad, de legitimidad, todos los calificativos que se le quiera poner, si derivara en la cancelación o en la suspensión o no celebración de una elección simplemente en Guerrero, estaríamos ante un escenario complicado. Oye, pero ¿qué elecciones hubo? No, déjame en el siglo XX? Son una vergüenza esas elecciones, sí, sin hombre. duda, fueron plebiscitarias. Pero No son ¿sabes plebiscitarias, qué? puro control del partido en el poder, no, hombre. Dos argumentos. Lo primero, creo que no celebrar elecciones, si se llegara a dar ese escenario, sería un retroceso. Y yo hoy, cuando no podemos avanzar, por lo menos me parece que es importante cuidar que no haya una regresión que nos lleve justo a los lugares tan horribles que estabas tú describiendo. Ni en el 94 y el segundo, ni en el 94, ni en el 94 con la crisis dejó de haber Así es. elecciones. La turbulencia Segunda, política. hoy que estamos hablando tanto de Estado de Derecho y de aplicar la ley, quizá una de las pocas reglas y de las pocas, rutinas democráticas que nos separan de la barbarie, que por otro lado la amenaza es el propio proceso electoral. Eso y el alcoholímetro, ¿no? Dicho, por supuesto. Así es. El alcoholímetro y las elecciones. No tengo duda. Es un proceso purificador, pues, Simplemente electoral. por esas dos cosas te diría, es o puede ser uno de los pocos valladares, qué bonita palabra, que nos separen todavía. Gran palabra. Que nos separen todavía. ¿Cómo se dice en sonorense? De la barbarie. No puedo decir. Como las elecciones de 1940 y las de 52, llenas de muertos. No, hombre, qué bonitos procesos electorales. Ahora, no me quiero extender más, pero también coincido en este caso con Verdugo. Incluso aceptando que las palabras del general hayan sido para la clase política, creo que lo que estamos viendo con esas amenazas de que no se celebren elecciones ahí, más bien es un termómetro clarísimo de lo distanciado y de las respuestas repetitivas de la clase política, claro, que no hace más que volver a sus mismos temas y a los mismos planteamientos que pudieron haber hecho en otro contexto, sin darse cuenta de ahí, y coincido también contigo, de la gravedad y la profundidad del problema. Es el reflejo de que ellos, con sus actitudes, están contribuyendo a profundizar una problemática y que en efecto ahí sí puede llevar a consecuencias más allá de lo que ellos mismos puedan prever, sin duda. José Luis, tú querías responder. A ver, yo creo que el discurso que manejas, Humberto, es discurso de adolescente, es decir, es el chamaco que en su casa se rebela contra las normas. ¿Cuáles? Todas, ¿no? Pues es prefiero decir, eso, no ser un viejo conformista. ¿Cuál es la solución? No, yo no hablo de edades, es decir, hablo de actitudes. ¿Cuál es la solución? No hay. Es decir, me parece, Humberto, que eso no nos lleva a nada. Es decir, ahorita Pepe acaba de hacer un repaso muy rápido de cuál ha sido la historia democrática de este país. Pues democrática, por favor, entre comillas, a ver, hombre. creo que sí hay una diferencia sustantiva de antes de los 90 y después de los 90. Es decir, creo que este país, por lo menos en el aspecto formal de renovación de autoridades, ha mejorado. Y ha mejorado. Sensiblemente. Yo quisiera decir algo. Y si no partimos de ese punto, pues está muy difícil. Creo que el magisterio o quienes protestan en Guerrero tendrían todo el derecho de llamar a la gente a no votar. Es decir, Claro, eso sí, pero abstenerse Bueno, para Además que ya está pasando. para exhibir. Ya está Así es. pasando. Las cifras de Hay abstencionismo movimientos son desde altísimas. 2.9 Pero lo de que voto no nulo. puede, creo yo, incluso hace es decir, 3, ya regresaron. 6 y 9 años hubo un grupo organizado y que sensiblemente, o sea, 2009, el del voto blanco. Entonces, a ver, el voto en blanco. Pero aquí hay una 2009. cosa, Yo- quiero yo- nomás Pero no agregar. están haciendo eso. 2009. Déjeme acabar. Yo le preguntaría entonces a Humberto, entonces que la solución es dejar al gobernador Pelele temporal, digamos que se quede a cargo eternamente del estado de Creo que Guerrero. Es que no está creo que no previsto, pasaría José eso, Luis. ¿eh? Ni siquiera no, por está eso, es previsto. decir, si no hay elecciones, como dice Humberto, ¿cuál es la solución? Ni siquiera Dejamos está a este previsto. hombre, Te pregunto. hacemos este hombre un Fidel No, pero Castro además de Guerrero. por favor, Sí. sin A ver, no está previsto, ayuntamientos, José Luis. sin ayuntamientos No, y sin claro, Congreso eso no está local. previsto. Ahora, No hay aquí hay una forma. cosa El en peor de los mundos. lo que tú mencionas de estas peticiones o estas exigencias o amenazas, lo que fuere, de la CETEC y la CENTE en relación con el proceso electoral en Guerrero. Lo curioso es que no dejan de cobrar.
Es decir, por un lado Lo estamos... curioso es que no les dejan de pagar. Bueno, Pues de eso sería acuerdo, lo así es. curioso. Lo curioso es que dice uno... ¿Les van a dar aguinaldo? Ya se los dieron. Ya por los el momento, ya lo tienen, ya lo tienen. Entonces, Bueno, a ver, la ley no permite que tú retengas salarios ni aguinaldos. No, Estoy- pero a ver, estoy pero de la acuerdo. reforma educativa preveía otra cosa. el problema, las leyes Pepe, laborales lo es correcto, impiden. Pero la correcto. reforma No, educativa además, preveía otra Guerrero se cosa. te incendia- A ver, no eran se te 3 incendia días, 3 Guerrero. faltas Así injustificadas es. y les Eso es- dejaban de pagar. Eso sí. Así es, eso pero hay- sí. pero hay esto, No sé si hayan Pepe. pasado lista o Es hayan cierto que la ley, contabilizado las faltas. Federal del Trabajo, en el apartado correspondiente, que sería el apartado B, habría que ver, Sí. pero es evidente que el patrón o la patronal no puede retener los salarios cuando hayan sido devengados. Así es. El problema es que aquí ya tienen un plantón varios meses en el centro histórico de Oaxaca. En el caso de Guerrero, bueno, pues ni se diga, es casi permanente el estado de holganza o de andar haciendo delitos, cometiendo delitos, etcétera. Y el problema, me corrijo, o sea, lo curioso no es, o lo condenable no es que ellos reciban quincenalmente su transferencia electrónica. ¿Quién les paga? El problema es que les pagan y además de una manera con aguinaldos y bonos, etcétera. Entonces dice uno, está en el peor de los mundos Pero posibles. cometiendo delitos, ¿a quién te refieres? ¿A la CETEC? A la CETEC y a la o a CENTE. los que compran casas o a los que les adjudican. No. ¿A quién está? No. Es que no, ya A me los que perdí. se les regalan las Lo que Perdón, pasa, ahora, ya me lo que pasa es que perdí. yo no Ese sí. manejo la parte inmobiliaria. pues, Perdón. Como yo no tengo... corredor. Es que a unos les dices delincuentes y a otros Sí, y presuntos, otros son presuntos benefactores del- corruptos. de la Estoy nación. hablando de la CETEC y perdón, la CENTE, perdón. de la sección Sí, 22 ya. de eso. Me quedó claro. La parte inmobiliaria, como yo no soy propietario de bien inmueble, entonces no conozco yo esa... Que te regale una casita, higa. Pero sí fuiste sindicalista del magisterio. Nunca. Ah, pues entonces tampoco. Nunca. No, pero ahí sí leo. Pero lo otro, como es información reservada, no puedo tener acceso. ¿no? Lo siento. Es un contrato privado, tengo está bien. entendido, ¿no? Pues lee el periódico. Así es. A ver, Martín. Pues, hijo, es parte de toda la descomposición tanto social. O sea, el gran problema es que desde la estructura superior de gobierno hasta las estructuras sociales, pues la corrupción permea a todos los niveles y lo más preocupante es... Efectivamente, yo coincido que el proceso electoral tendría que ser el camino natural democrático de la sociedad para encontrarle una solución a todos estos problemas. Pero con las condiciones o con las mínimas condiciones de seguridad, con las altas tasas delictivas que tiene Guerrero, con los grupos criminales que han operado y que se han coludido con las autoridades, con las instancias de gobierno, ¿qué calidad de elecciones podemos tener? O sea, yo creo que tampoco es argumento decir que nunca se han suspendido los procesos electorales en México para decir, bueno, pues que se hagan las elecciones y a ver que salga lo que salga. Pues va a salir el mismo cochinero, como decía Humberto, una institución ya podrida, devaluada, pues va a generar resultados Martín, devaluados y la podridos. pregunta de José Luis a Humberto sería aplicable. Perfecto, todo lo que describes, ese diagnóstico, nadie lo pone en duda. ¿Cuál es la solución? Pues ¿Cancelar totalmente los procesos que el electorales? Congreso Federal, que el Congreso de la Unión, como ya el Senado de la República lo vislumbró a través del presidente de la Junta de Gobierno. Que no le hace caso de la ni él mesa mismo, directiva. ni él mismo se hace caso. Pero por lo menos ya salieron a De decir, acuerdo. señores, no hay Sí. condiciones. Martín, nomás que hay un Pero eso es problema ahí. irresponsable, Martín, decir- Porque él Bueno. es parte del problema. Ellos dicen que no haya, Bueno, porque entonces el cochinero volvemos a es del lo mismo. PRD. Me pides una solución. No, yo no. ¿De Él la dónde? pidió. Bueno, la pregunta Yo en la la exijo, mesa es. no la Así pido, es. La pregunta en la mesa es. ¿Cómo solucionaríamos el problema? Si partimos del principio de que todos están metidos en el problema, ¿de dónde entonces puede salir la solución? Bueno, A ver, lo primero es definir cuál es el problema. Porque si aquí lo que se produce es una ruptura del orden institucional al no celebrar unas elecciones estatales, me parece que tendremos una regresión brutal y ahí el problema sería justo lo que abriría, las consecuencias que abriría Sí, de acuerdo. ese nivel de regresión. De acuerdo. Ahora, ¿Qué haces? ¿Creas un estado de excepción en Guerrero? Pero es que tú- tenemos una institución electoral que sigue funcionando, ahí está el flamante INE y hasta donde, Pero hasta donde han dicho... se están alterando los tiempos, ti- Pepe. Sí, bueno, por supuesto, hay complicaciones. Bueno, ¿y pero entonces? hasta hoy ninguna de las etapas ha sido quemada como para haber agotado la posibilidad de armar una elección. Pero, a ver, eso no ha sucedido. Lo que hay son declaraciones
típicas Amenazas, de amenazas. líderes políticos que están Pero utilizando estamos cerca, y están Pepe. jalando agua. pero Es son decir, amenazas reales. al interrumpirse pasos Sí. del proceso electoral, al destruirse documentación. De acuerdo. Otra cosa, si no se reúnen los consejeros, los miembros de las juntas locales, distritales, si no sesionan, no toman acuerdos, hay partes del proceso que se convierten en ilegales. A ver, yo estoy de acuerdo o que se no debe legales. ralentizar, A ver, Pascal, pero lo- justo la bronca es tendríamos que estar preocupados, esos que están diciendo no hay condiciones para las elecciones, tendrían que estar preocupados en cómo colaboran con la institución Pero es para que no va a pasar mejorar eso, las Pepe. posibilidades. a ver, Bueno, esos líderes no van a colaborar para que hagan... Porque el problema son ellos. Digo, ellos lo han dicho públicamente, no invento nada. Sí, sí. Ellos no quieren un sistema que se rija por Burgués, elecciones. vamos a decir, ¿no? electoral. Sí. Lo han dicho, Humberto. Es decir, a ver, no estoy inventando nada. a ver, Ellos sí, sí, luchan sí. por la destrucción del Estado burgués. Pero cobrándole Y al el Estado cambio, burgués, ¿no? Por supuesto. cobrando el Estado burgués y el cambio a través de la revolución socialista. No, lo han dicho. Humberto. Pascal, esa es una... esa es una- Guerrero, esa es- ¿no? esa es Son palabras una- porque esa veo es- que dudas de lo que estoy A ver, diciendo. Pascal, No, pero es que de entrada eso no es todo guerrero. Pero, a ver, Pascal, cortando cartucho, Humberto. esa es una posición, es un déjà vu, es una posición que ya conocemos cómo piensan, que, o sea, lo que es inadmisible. Es que Pepe decía que tendrían que estar colaborando con la institución pues, electoral. No, estoy hablando de pedirle- Barbosa. utopía. Estoy Es como hablando de los pedirle- líderes en a el ver, Senado, sí. de los Es como partidos pedir- políticos, de ellos. Es como pedirle al Ningún elefante que va- partido ha renunciado a la vía pero, democrática. A ver, lo que es inadmisible, hablando de partidos, es lo que decía Martínez, ¿cómo puede ser que el Senado de la República, que representantes del Senado de la República se atrevan a decir que no hay condiciones? Para que veas la Como Si ellos Ese es fueran el Estado, problema. como si ellos fueran Ese es el problema de asunto, ellos. hombre. Si ellos fueran Pero es que ese es, o sea, Bueno, ahí a está ver, el meollo del pero es asunto. como si ellos fueran Ese es el consultores problema. públicos que le estamos pagando para que nos den Ese es el problema. Ellos tienen que hacer que funcione. Ese es el problema. Para eso les pagamos, Y por esa efectivamente. irresponsabilidad es como estamos. Es decir, no estamos preguntando, lo que está pasando es parte del problema, es la ausencia de poderes públicos en ese Estado. Y es lo que necesitamos Y es lo mismo que está y de- pasando a nivel de federal. responsabilidades. Por eso. Parece Es que lo nadie mismo tiene que está responsabilidad. pasando a nivel federal. Hay una inacción. O sea, el discurso está muy bien, pero en la práctica, a ver, aplícalo. O sea, ¿de qué sirve que amenacen a la gente diciéndole, ya te vimos, y ya sabemos que hay abajo contubernios de grupos? Y te vamos a echar al qué? ejército. ¿Y eso soluciona el problema, Ángel? No, absurdo. No, yo nunca he dicho que eso solucione el problema. No, entonces, ¿para qué lo Pues, ¿para dices? qué lo Nada más, dices? pues, No, entonces- a ver, un momento. Parecen ustedes abogados. No, Ponen no, en no, mi boca no. palabras que yo no he pronunciado. Pero Simplemente malo. yo veo la descomposición. Lo único que dije yo fue que las palabras o los dos discursos del secretario de la Defensa y el secretario de Marina son resultado de información dura, de inteligencia, y es un mensaje para la clase política Eso es lo único que dije. ¿Pero Es lo- mensaje de qué? O sea, estarán temblando en la clase política. No, Pues no, deberían, ¿eh? Deberían. Ahí sí le doy la razón a mi paisano. Deberían estar temblando. Ese es precisamente el mensaje diciéndole, resuelve, señores, temblando. a ver, Martín, un Martín, botón- escucha, un botón de dice, muestra. dice, yo lo que señalo es que cuidado, señores, el problema ya está grave, es profunda la crisis. En ese sentido, la preocupación de las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque es el último recurso del Estado, totalmente porque de ellos acuerdo. saben ya y se están preparando Totalmente de acuerdo. de que suceda lo que sea. Ellos son los que van a tener que salir a enfrentar. Entonces Y les ve dicen, la trascendencia que estoy tiene de eso que acuerdo, dices, ¿eh? o sea, así es, no me chupo el dedo en No, no, eso. sí. Pero le está diciendo a la clase política, señores, dejen de hacerse tarugos. Ese es el mensaje, por eso Trabajen, sí. por eso dije que el mensaje va dirigido más bien a ellos. Sí, pero tú lo que estarías diciendo en todo caso, si atiendes lo que dijiste al principio, es el presidente le está mandando a la clase política Dije, ese el mensaje presidente, a través de las evidentemente, Fuerzas Armadas. Por supuesto, Yo creo que no, claro, ¿eh? Yo creo así que no. es. Entonces, están utilizando en todo caso el A las Ejecutivo, a las fuerzas, Fuerzas eso ya es Armadas especulación. como Totalmente de institución acuerdo. que Eso ya tiene es prestigio especular sin para... saber. Es especulación una eso. especulación, Es pero es una especulación con bases. En este país, los jefes de las Fuerzas Armadas, secretario de la Armada de México, de la Marina y del secretario de la Defensa, no son individuos que hayan hecho de la disciplina algo. No funcionan así esas dos instituciones. Un discurso de ese tipo tiene que ser, lo planteo yo y la experiencia lo demuestra, que tiene que ser autorizado por el presidente.
Eso es lo único que yo dije, nada más. Bien, tenemos que hacer Y si una no, pausa. cuidado, efectivamente. Regresamos con el debate aquí en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Pepe, buen día, tú pediste la palabra. Creo que José Luis decía, y desde mi punto de vista lo decía bien, aquí falta responsabilidad política. Esa es una de las cuestiones que me parece que son buena parte de las ausencias que están generando esta crisis. A ver, ¿está Y una rebasada de la ellas- clase política de este a país? ver, yo creo que sí, y dos muestras. Una, en el caso de las declaraciones, por ejemplo, de Barbosa sobre que no hay condiciones de Guerrero, no es tanto un asunto, digamos, de convicción como de cálculo electoral. Porque Lo decíamos aquí en el su intercambio. partido podría perder la El gubernatura, eso PRD sí. es el Ven principal perdida la perjudicado gubernatura. de la crisis de Ayotzinapa y podría, en efecto, tener. Pero no es el único. Hay otros botones de muestra, porque mientras la clase política sigue generando esta clase de exculpatorios o inculpando al de enfrente de todo lo que está sucediendo, a veces con cálculo electoral y a veces simplemente por sacar el balón de su cancha, está terminando el periodo ordinario de sesiones y dos importantes iniciativas. Una de ellas quizá de los asuntos más sensibles para la ciudadanía, y ahí están las caídas de aprobaciones tanto del jefe de gobierno como del presidente por el asunto de corrupción. ¿Se murió, ¿Y qué es lo que ¿se murió el tenemos? tema anticorrupción? Absolutamente. Sí. Hay un boicot y no salió porque el predictamen que presentó el PRI no fue, Pues sí. no estaba a la altura de lo que la oposición estaba Pero di por demandando. qué. Pero en cualquier caso, ¿Y por qué? Era una comisión encabezada por el presidente y con los gobernadores. Si a ellos es a los que hay que vigilar, hombre. ahí está otra. Exacto, ahí está. Por eso estoy diciendo que es una prueba. No se circunscribe al PRD, en este caso fue el PRI. Y si te vas a otro ejemplo, vas a ir, por ejemplo, al Código de Procedimientos Penales, que después de que venimos discutiéndolo desde 2008, a última hora están tratando de modificar lo del asunto del arraigo que había sido suficientemente discutido. Entonces, ahí hay tres elementos que me parece clarísimos, Pascal, en efecto, y ahí coincido de manera extraña, pero a veces posible, con Ángel Verdugo en la distancia y en la falta de capacidad de la clase política de cambiar sus mapas mentales y sus respuestas habituales como si no existiera lo que está sucediendo. A ver, pero con estos nos tocó arar, ¿no, Martín? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ¿Qué hacemos? cambiarlos. No podemos traer otra de otro planeta, ¿no? Mira, estaba viendo el otro día, volvemos al tema de las candidaturas ciudadanas y volvemos a lo mismo, es una serie de obstáculos. ¿Qué pasó? Ya se presentaron unas listas aquí en el Distrito Federal. Caramba, ve uno nombres. Oye, este nombre se me hace conocido, militaba en el PAN hace algún tiempo Otro y del ahora ya PRD, se lanzó de Ciudadano y ahora otro del PRD. Están cerradas las vías por parte de la partidocracia en este país para que el ciudadano común o el liderazgo que se generó desde las bases sociales impedir que brinque hacia una actividad. ¿Sabes cómo se van a abrir legislativa. las vías? Yo creo con una verdadera reforma anticorrupción. Sí. Si la política deja de ser ese botín que ha sido, Pero está atorado. entonces esa clase A ver, política pero, a ver, va a ahí está estar, atorado. va a estar Sí, menos ahí está interesada. atorado en el Congreso. Yo No tengo más una que, pregunta. a ver, Totalmente. una A cuestión. ver, Ángel. Cuando hablamos de corrupción, no voy a cortar cartucho ahora, pero la corrupción no es un delito, la corrupción es un valor moral personal. De tal manera que cuando se habla una campaña o una cruzada... En parte, pero quienes no yo tienen estoy de ese acuerdo, valor yo estoy de personal, acuerdo, yo la estoy de ley acuerdo, yo los estoy de pone acuerdo, en estoy de acuerdo. cintura, ¿no? Entonces, vayámonos a lo que es lo correcto. Vamos a ahora sí me aplicar, despistaron. definir perfectamente los delitos en los que incurre un funcionario y canalizar a una vigilancia, así como dijo Humberto, a esos es a los que hay que vigilar y la única forma que tienes es abrir totalmente licitaciones, de acuerdo, otorgamiento sí. de contratos, Transparentar todo. transparentar absolutamente todo, incluso al exceso. Adquisición de casas. De todos. A ver, pero termino diciendo lo siguiente. Una de las cosas que a mí me sorprende es ese temor que tenemos a reconocer no solo la profundidad y la gravedad de los problemas
políticos que ha ocasionado a través de decenios nuestra mal llamada clase política, porque ni tienen clase ni hacen política, nomás son una bola de sinvergüenzas que van a enriquecerse. Hay excepciones honrosas, evidentemente, ¿no? Pero cuando le preguntan a la gente sencilla, la gente da soluciones muy sencillas, que los cierren, que los desaparezcan. El problema aquí es que hemos construido un aparato tan complejo desde el punto de vista de la formalidad legal, que, por ejemplo, ahorita en la cuestión del proceso electoral de Guerrero, ya no se puede intervenir porque ya empezó el proceso, por ejemplo. Sí. O sea, es decir, se han hecho las cosas... Luego también siempre se puede. Bueno, no, de acuerdo. Pues, pero entramos efectivamente a ese tipo de arreglos fuera de la ley que son aceptables, evidentemente, para ellos que están en el enjuague, pero desde el punto de vista de la formalidad legal, sustento de un país democrático, ellos lo violan efectivamente a contentillo o a como resulta de las necesidades por obtener más privilegios, por conservar los que tienen. El caso de las candidaturas ciudadanas, que en su momento hicimos, Pascal hizo el cálculo de cuántos ciudadanos tienen que aprobarte diariamente durante 100 días, creo que son 7,000, donde no te dan un 5 para la presidencia, donde no puedes hacer un esfuerzo. Entonces, es evidente, pues, que eso simple y sencillamente es una escenografía y ellos siguen controlando absolutamente todo lo que tiene que ver con candidaturas y apuestas de elección hay popular. zonas de riesgo. Después, si quieres, yo quería tocar, ahorita que mencionaste el tema de la corrupción, o del combate a la corrupción, yo les tengo una mala noticia. De aquí al 2023 no va a avanzar este tema en nada. Y todo está planteado a partir de, si ustedes se fijan, las reformas que acaba de haber hace unos días a la Fiscalía General de la Nación, como hay una trampita por ahí que es que el actual procurador se queda hasta el 2023 como fiscal general de la Nación. 10 años. Que pues no hay que olvidar que lo puso el presidente en turno. Y la información reservada. Y por lo tanto, el fiscal anticorrupción, que depende del fiscal general de la Nación, pues es su jefe y por lo tanto acabará el sexenio y por lo tanto todavía quedará un poco más para que los delitos, los probables delitos prescriban. Y pues ahí está otro botón de muestra. En 2023 yo los invito a hablar del combate a la corrupción. Mientras tanto, es una simulación. Yo creo que tienen que escuchar ¿El inmobiliario te parece que es buen tema? A ver, tienen que escuchar a la sociedad y hay dos zonas de riesgo. Una, cuidado porque los grupos empresariales a todas luces están molestos por la reforma fiscal y hay muchos que están viendo que incluso sus activos pueden empezar a entrar a zona de riesgo por las turbulencias y el manejo económico que está habiendo en el país, y eso sí puede dar lugar a algún empresario fuerte que se lance con todo el dinero que esté dispuesto a poner como parte de una inversión de riesgo. Y el otro riesgo es el que ya conocemos, otra clase de movimiento extrasistema, esta vez no del sector formal, sino de lo que ya se ha venido produciendo, y es gente vinculada al crimen organizado, también con muchísimos recursos, que utilice nuevamente las instituciones para ir mucho más allá de una alcaldía, como ha sido hasta ahora. Ahí hay dos elementos que pueden abrir el sistema y de una manera, me parece, abrupta. Martín. Perdón, Humberto. Humberto y después Martín. Y al respecto, nada más quiero agregar que el año próximo vamos a pagar más impuestos. Yo sé que estás enojado con eso. No, sí. No. Mira, una aclaración. Qué bueno que lo señala Humberto por lo siguiente. Hay algo que se llama procurador del contribuyente o alguna cosa así. Acaba de salir unas declaraciones, creo que hará, no sé, 4 o 5 días, el martes o miércoles, de la procuradora del contribuyente. Sale. Dice, les digo que tengan cuidado porque con las reducciones de las deducciones que aprobó el Congreso el 2013, se va a reducir a 10% así la es, reducción. Entonces dices, lo que pasa es que esta señora debió haberlo dicho en enero, febrero y marzo para concientizar al contribuyente, pero ahorita cuando ya terminó el año ya no puedes hacer absolutamente nada. Y aquí hay un elemento perverso casi. El 30 de abril es el día límite, la fecha límite para que presentemos nuestra declaración anual. Y a los 47 días son las elecciones federales.
la reacción que va a tener ese segmento de la clase media por el trancazo que vamos a recibir, evidentemente, en un porcentaje no despreciable, se va a traducir en un voto de rechazo, que es la apuesta que ha hecho el Partido Acción Nacional. Pues, Pero nomás sí quisiera decir lo que iba a decir antes, Sí, de que me antes de meterme interrumpieron. en el terreno fiscal. Y es que los poderes en México no funcionan, no pueden. El poder ejecutivo, pues ya vemos la clase de país en la que estamos pisando. El poder legislativo, por favor, esa es una No legisla ni es una puede. caricatura de sí mismo. Y el poder judicial, que solo emite sentencia en menos del 2% de los delitos que se cometen en México. Pero cada ministro de la Corte gana más de 600,000 pesos mensuales. Para eso queremos elecciones y para eso queremos este orden horrendo en el que estamos. Yo creo que hay que pensar en otro orden. ¿Cuál? No, hay que pensar en otro orden. Ya es una tarea pensámoslo. colectiva. ¿Cuál? Es una tarea colectiva Bueno, de y acuerdo. todo el país tiene que entrarle a eso. Esto no funciona. Y yo veo difícilmente que podamos hacer una tarea colectiva, Humberto, por la simple y sencilla razón que está bien dividida y polarizada la sociedad. Cada sector está en su trinchera. La clase legislativa, lo acabas de decir, el Ejecutivo en su negocio también, el Poder Judicial en lo suyo, con estos bonos supermillonarios que tienen, y el ciudadano apá. También hay diferentes capas de la sociedad, cada una atrincherada en su posición, que difícilmente vamos a tener un punto en común para poder establecer una coordinación y llegar a Yo creo que tienes toda la razón. A decir, señores, vamos a tomar todas acciones para mejorar nuestra clase política. ¿De dónde? En el contexto de las manifestaciones, creo que lo único que se ha escuchado, además de la exigencia de resolver el caso Ayotzinapa, ha sido la renuncia del presidente. Es decir, no hay realmente, no hay liderazgos, no hay propuestas concretas de cambio. No quiere decir que no haya inconformidad, la hay mucha, pero tampoco hemos logrado como sociedad encaminar esa inconformidad hacia propuestas concretas. Lo cual significa que esas manifestaciones van a quedar ahí. Porque al no canalizarse, y aquí lo comentamos hace 2 o 3 programas, yo le digo, si eso no da el siguiente paso, van a quedar en eso. Y sería una desgracia. Tenemos que cerrar, José Luis. Lo más lamentable, solo para concluir, es que hace 2 días se acaba de dar la famosa Ronda 1 en materia energética, que uno esperaría que va a ser la panacea de inversiones extranjeras, y frente a este escenario político que estamos viviendo y frente a esta falta de credibilidad en la clase política, y pues me parece que pues no será ese éxito, ese avance que se esperaba a nivel nacional, y creo que lo que tenemos que ver es cómo se administra en materia económica la gente de aquí a los próximos 4 años, porque eso será un tema bastante complejo para el día a día de las personas. Pues muy bien, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias también a nuestros panelistas. Y yo le pido, soy Pascal Beltrán del Río, le pido que nos vea la próxima semana en punto de las 9 de la noche, aquí mismo por Excelsior Televisión, con una nueva discusión en este panel, en este círculo de ideas. Hasta entonces, muchas gracias. Deberíamos englobar, Es una cuestión legal. hablar con la reforma. Que cada partido, el interior, Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito